Patti. Reciban un cordial saludo, estimados docentes, auxiliares, promotores educativos comunitarios, familias y público en general que esta tarde están conectadas a este webinar tan importante. Como ya tenemos el marco referencial de la evaluación diagnóstica de entrada y de su importancia, ahora vamos a hacer una mirada breve pero específica de cómo se realiza este proceso en educación inicial, centrándonos un poquito más en el análisis de evidencia. Para ello les voy a compartir algunas orientaciones, así que voy a pedir que por favor me ayuden con las diapositivas. Este proceso inicia con la revisión individual o colegiada, así que avancemos. Muy bien, muchas gracias. Individual o colegiada, decía, de las competencias y sus capacidades, los estándares de aprendizaje que se establecen al término de cada ciclo y los desempeños según edad. Este conocimiento nos servirá para realizar el análisis de las evidencias sobre el nivel de desarrollo de las competencias, pero también nos ayudará a seleccionar o tal vez a adecuar los instrumentos de evaluación. Para las instituciones educativas EIB, también sugerimos revisar el modelo de servicio EIB y sus 3 formas de atención. Otro aspecto importante para considerar es enfocarnos en la información que queremos recoger. Esto quiere decir tener claridad qué se necesita dependiendo del grupo de niños que estamos atendiendo. Por ejemplo, hay que considerar si estos niños son niños que recién ingresan al servicio educativo, por lo tanto allí tendría que recoger la mayor cantidad de información posible para poder conocerlos a ellos y a sus familias. Es diferente en el caso de que estos niños ya vienen desde el año anterior, en cuyo caso nosotros podremos hacer primero una revisión de la documentación con la que contamos y actualizar alguna información que para nosotros es muy, muy relevante, ¿no? Lo que sí, de todas maneras, tenemos que hacer es recoger información respecto al nivel de desarrollo de las competencias. Ahora, para darte algunas ideas respecto a la información que se puede recoger, te proponemos lo siguiente. Recoger información acerca de la historia de la niña o niño, para ello tienes como fuente la ficha única de matrícula, el contexto familiar y social. Ambos son factores importantes que contribuyen o limitan el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños. Por lo tanto, conocer esta información nos va a permitir tomar decisiones más acertadas. Recoger información del nivel de desarrollo de las competencias, de lo que hace, lo que piensa, lo que saben los niños. En caso tengamos una niña o un niño con discapacidad y sea pertinente, también realizamos la evaluación psicopedagógica para recoger información respecto a sus fortalezas, las barreras que enfrenta y los apoyos que podrían ellos requerir. Ahora bien, es necesario e importante que seleccionemos, preparemos y o adecuemos los instrumentos para registrar la información que vamos a recoger. Para ello hay algunos instrumentos que podríamos sugerirte, como el caso del portafolios, el cuaderno anecdotario, el registro de observación, que fácilmente lo podemos implementar en nuestro cuaderno de campo, cuidando siempre de recoger, consignar en todo caso información respecto a la fecha o las actividades en las cuales se está recogiendo estos datos. Por otro lado, para recoger información sobre las familias, debemos preparar el cuestionario de preguntas para la entrevista. Finalmente, para recoger información del contexto, se puede considerar algunos aspectos a observar de la comunidad como espacios que podamos utilizar para llevar a los niños y a las niñas, o algunas instituciones que posteriormente las podríamos nosotros considerar como aliados para algunas actividades que realicemos. También podemos preparar algunas preguntas para las autoridades comunales o vecinales, ¿no? Que nos permitan conocerlos, ¿no? O reentablar a veces estas relaciones, porque hemos estado 2 años fuera del servicio educativo de manera presencial y no solamente nos permite conocerlos, sino también saber hasta qué punto nosotros los podemos involucrar en las actividades que tenemos en el servicio educativo. Una vez que tengamos todo esto ya perfectamente mapeado, ya estructurado, organizado, lo que nosotros tenemos que hacer pues ya es proceder al recojo de la información, ¿no? Y para esto te sugerimos que primero revises toda la documentación que tengas a mano, ¿no? Para poder recoger lo que sea pertinente, recopilar la mayor cantidad de información que esté allí.
y proceder al recojo de evidencias de las competencias durante las actividades de la jornada diaria. En el caso de que tengas una atención semipresencial o presencial, realizar la entrevista con las familias previo acuerdo con ellos de un cronograma. Y es importante que hagas esa entrevista para que puedas establecer estos vínculos con la familia, ¿no? Que te permitan generar lazos de confianza, y eso es una condición importante para el trabajo que vas a realizar durante todo el año. Cuando tengas esta información, bueno, pues hay que consolidarla, y esta consolidación lo puedes hacer en algún formato que para ti sea más útil y más práctico, ¿no? Que puede ser tablas, pueden ser cuadros en Excel o el cuadro en un cuaderno, archivos digitales. Eso queda por cuenta tuya, de acuerdo al criterio y de acuerdo a cómo tú te sientas más cómoda para poder luego acceder a esa información con mayor facilidad, ¿no? Y luego, cuando ya tienes toda esta información organizada, consolidada, tenemos que proceder a hacer el análisis, ¿no? Y para esto voy a pedirle, por favor, perfecto, Patti lo tiene ahí la diapositiva. Para poder hacer este análisis de la información hay que tomar en cuenta los criterios, los estándares y los desempeños, ¿no? Y luego de hacer ese análisis hay que hacer una pequeña conclusión respecto a los avances y las necesidades de aprendizaje que estamos identificando en nuestras niñas y nuestros niños. Para mostrar un poquito cómo se puede realizar este análisis, permítame compartirles dos situaciones, una de ciclo 1 y otra de ciclo 2. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Patti. En ciclo 1 tenemos aquí el caso de Amalia y de Juan. Amalia es la profesora de Juan, que es un niño de 9 meses. Ella recoge información a partir de la observación que le sirve para realizar un registro sobre el desarrollo de la competencia, construye su identidad. La siguiente, por favor. Es importante tener claro que para analizar la evidencia, bueno, ya hemos dicho, utilizamos los estándares y los desempeños para poder valorar esa evidencia que estamos recogiendo. En el caso de Amalia, Amalia recoge información sobre Juan a partir de dos fuentes. Una, que es la observación que ella realiza de manera directa cuando Juan está realizando algunas acciones, ¿no? Y ella lo puede observar, pero también está recogiendo información de una entrevista que realiza a la mamá, de una conversación que tiene con ella. En el caso de cómo analiza Amalia la evidencia de su registro de observación, en su análisis, Amalia se da cuenta de que Juan toma la iniciativa para jugar con su cuerpo explorándolo. Está en proceso de diferenciar su cuerpo con el del otro. A veces voltea cuando lo llaman por su nombre, muestra comodidad al estar con un adulto significativo y responde con sonrisas o gorgojeos cuando se le habla. Este análisis ella lo hace a partir del registro que ha hecho de estas acciones de Juan. Pero luego también analiza el registro que hace de la conversación con la mamá. Y allí dice Amalia que se da cuenta de que Juan responde también con sonrisas y sonidos cuando le habla a su adulto significativo, que en este caso es su mamá, pero aún está en proceso de colaborar con algunas actividades cotidianas. Todavía le incomoda en algunos casos la hora del baño, ¿no? Manifiesta sus emociones con sonrisas o llanto, como cuando le hablan o cuando ve que se alejan de él. A partir justamente de esta información que ella recoge, realiza pues el análisis e identifica estos avances y estas necesidades de aprendizaje, es decir, qué es lo que necesita ella seguir trabajando para ayudar a Juan a seguir desarrollando su competencia. En ese sentido, nosotros voy a leerles la conclusión a la que llega nuestra querida Amalia. Amalia dice que Juan se sabe diferente al adulto, pero solo a veces sonríe o voltea cuando lo llaman por su nombre. Manifiesta con su cuerpo relajado y gestos su agrado frente a un adulto que lo atiende con respeto y afecto y muestra comodidad al estar en compañía del adulto significativo. También expresa a través de gestos sus emociones, el llanto, movimientos corporales de forma espontánea y reacciona ante las expresiones emocionales que percibe del otro. Pero Juan requiere sentirse más seguro. Por ello, para ella dice, ¿no? El proceso de adaptación podría ser más prolongado.
hay que orientar a la mamá para que le brinde seguridad. Por ejemplo, cuando vaya a terminar de amamantar, anticiparle y decirle que ya tomó su leche, que ahora se quedará en su camita y que ella estará cerca. Asimismo, debe anticiparle otras actividades que va a realizar con él, como por ejemplo al momento del baño o cuando le va a cambiar el pañal o cuando ya va a dormir. Requiere también que se le siga llamando por su nombre tanto en casa como en el servicio educativo, que en este caso es la cuna. Se debe proporcionar también, dice la maestra como conclusión, espacios para la actividad autónoma y el juego, con materiales que le agraden para que se movilice de acuerdo a sus posibilidades, para que explore y manipule por propia iniciativa. Es importante que los adultos significativos acompañen estos momentos manteniéndose en un lugar donde Juan los vea para darle seguridad y eviten dejarlo solo, porque Juan todavía está en este proceso desarrollando este apego seguro y es necesario que todavía el adulto significativo esté a su lado. Entonces la maestra ya identificó qué cosas va a tener ella que tomar en consideración para poder trabajar con Juan en el desarrollo de esta competencia. Muy bien, a continuación vemos el análisis que hace la maestra en el caso de ciclo 2, ¿no? Continuamos, por favor, Patti. Y aquí vemos el caso de Carolina y de Dina, ¿no? Carolina, dice, es una profesora coordinadora de un PRONOI de entorno familiar, ¿no? Y tiene a cargo a Dina, que pasa al aula de 4 años. Con relación a la competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Cómo hace este análisis de evidencia? Vamos a ver. Carolina hizo un análisis de las evidencias recopiladas, es decir, de los dibujos, de las actuaciones que observó y de las conversaciones que tuvo con Dina en una actividad grupal. En el entorno familiar, en este tipo de PRONOI, la profesora coordinadora trabaja directamente con los niños en aula una vez a la semana y puede observarlos. Y la profesora educativa comunitaria realiza visitas familiares en la casa de los chicos y también tiene oportunidad de observarlos. Así que ambas tienen registros de estos momentos en el caso de Dina. Toda la información obtenida la contrastó con el estándar y los desempeños de las edades de 4 y 5 años para poder ver en qué proceso se encontraba Dina, ¿no? Porque no nos centramos solamente en una edad, sino podemos mirar incluso hasta las 3 edades, porque los niños están en un proceso. Recordemos que el desarrollo de las competencias es como un camino que ellos recorren. Así que Carolina analiza los dibujos de Dina y se da cuenta que al escribir usa palitos, bolitas y algunas letras indistintamente, es decir, usa trazos, grafismos y letras, pero diferencia lo que para ella es escritura de lo que es un dibujo. Por eso cuando muestra lo que ha hecho, señala lo que ha escrito debajo o sobre sus dibujos. Cuando Carolina analiza los dibujos y los registros que ella y la promotora comunitaria hicieron en sus cuadernos de campo, observa que Dina además escribe con un propósito. En el primer dibujo que realiza, si ustedes pueden observar en su pantalla en la parte de arriba, ella cuenta que quiere que conozca a su familia, eso es lo que le dice a Carolina, ¿no? Y la salida que hicieron a una feria, es decir, ese dibujo y esas letras tienen un significado, tienen un propósito, poder contarle a la maestra lo que ellos hacen y también que ella identifique a los miembros de su familia. Luego observa que en el segundo dibujo también manifiesta un propósito, porque al leer el registro que hace la promotora educativa comunitaria durante la visita familiar, la niña expresa que ha hecho una carta a su abuelito para decirle que lo quiere mucho. Analizando entonces ambos registros, identifica que Dina escribe para expresar sus ideas y emociones respecto a las actividades que realiza con su familia. Eso se da cuenta contrastando justamente lo que ella va revisando en estas evidencias con los desempeños correspondientes a la edad de 4 y de 5 años. Con respecto a la linealidad y direccionalidad de la escritura, el texto muestra estas características básicas del sistema de escritura. Bueno, finalmente observa que Dina escribe por propia iniciativa, porque en ambos casos nadie le dio una indicación de cómo o qué tenía que escribir. Bueno, a partir de eso justamente ella plantea las conclusiones en el caso de Dina, ¿no? Y estas conclusiones dicen, Dina escribe a partir de sus hipótesis de escritura. A veces lo hace usando palitos y bolitas y otras veces usa algunas letras. Diferencia los dibujos
de las letras, señala lo que es la escritura del nombre. Escribe por iniciativa y comunica las ideas o emociones que ha escrito, como poner nombres para conocer a su familia y lo que hace o dicen lo que siente por un familiar. Necesita, y acá ya pasa a identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje que ella va a tomar en cuenta. Carolina dice que Dina necesita tener mayores oportunidades para seguir escribiendo, pero ahora explorando una variedad de textos, con diferentes propósitos y destinatarios. En dichas actividades se requiere que proponga los textos dictando al adulto y revisando el mensaje en función a lo que quiere comunicar. También ella sugiere allí en sus conclusiones leerle cuentos, no solo contarles, una muy buena estrategia para que ella pueda continuar avanzando en esta competencia. Entonces, es importante que después de terminar este proceso de análisis nosotros tengamos claridad de que hay que hacer un análisis individual, ¿no? Es decir, de cada competencia por cada uno de los niños que tenemos a cargo. Tal vez no sea una conclusión tan larga, pero sí necesitamos identificar avances, pero sobre todo necesitamos identificar esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros niños. Este análisis y estas conclusiones nos van a dar una idea de cómo están los niños, ¿no? De forma individual, pero también de forma grupal, cuando nosotros empecemos ya a mirar cómo han respondido cada uno de los chicos y qué información hemos recogido, mejor dicho, de todo este proceso. Y esta información nos va a ser muy útil para la planificación anual, como lo dijo Patti hace unos momentos, ¿no? Y también para contextualizar las experiencias de aprendizaje, porque vamos a encontrar una variedad de información que para nosotras es necesaria. Así también la información nos sirve para poder generar condiciones para el aprendizaje, es decir, organizar los espacios, preparar o seleccionar materiales que nos sirvan para diferentes momentos de la jornada diaria. No nos estamos refiriendo solamente al momento de las actividades de aprendizaje de una experiencia, sino en todos los momentos de la jornada. Bien sabemos que en educación inicial el niño desarrolla competencias desde que ingresa hasta que se va del servicio educativo. Por lo tanto, es importante contar con esta información consolidada y organizada, ¿no? Y por eso nosotros sugerimos, pues, que se elabore una conclusión por cada competencia evaluada, ¿no? Ahora, durante la evaluación diagnóstica, nosotros podemos priorizar el recojo de información de aquellas competencias que necesitamos conocer su nivel de desarrollo al inicio de año. En este caso, se está dando mucha prioridad a la parte socioemocional de nuestros niños, ¿no? Para poder darles el soporte que necesitan, para poder cuidar su bienestar emocional. Por lo tanto, esa debería ser una de nuestras principales prioridades al inicio de este año. Todas las competencias son importantes, es cierto. Sin embargo, la realidad también nos dice de que no siempre podemos recoger información de todas durante un determinado periodo de tiempo. Así que también te sugerimos que tal vez de algunas de las competencias puedas recoger la información a partir de las primeras experiencias de aprendizaje en el caso del ciclo 2. Muy bien, ahora veamos estas condiciones que tienen los niños y niñas para aprender, tanto en la familia como en la comunidad. También es importante recoger esa información porque esta información es base para la contextualización de las experiencias de aprendizaje, incluso de la organización de nuestra aula, ¿no? Tiene mucho que ver con el contexto en el cual están nuestras niñas y nuestros niños. Para recoger, ¿cómo analizo o identifico las condiciones que tienen mis niñas y niños para aprender en familia? Hay que precisar la información respecto a cómo interactúa la familia, por ejemplo, en las actividades cotidianas, enfatizando estas interacciones de tipo emocional, ¿no? Hay que ver qué tan cercanos son con los niños, la forma como regulan el comportamiento, la conducta de los chicos. Eso es sumamente importante, nos permite ver estas interacciones afectivas que tienen con los chicos. También hay que recoger información y tener claridad de quién acompaña al niño o la niña en la casa, porque eso nos va a servir para poder planificar nuestras actividades, ¿no? Con el conocimiento de que hay una persona adulta, mayor a cargo de ellos, o son los mismos padres, o se quedan a cargo de una persona que no es necesariamente un familiar. Luego, si tiene espacio y materiales para poder realizar las actividades en casa, ¿no? Algunas estarán optando, me imagino, por realizar una atención en modalidad semipresencial o presencial, y bueno, en ambos casos es necesario saber con qué cuenta el niño, qué condiciones tiene para aprender en la casa. Y
También es importante el medio de comunicación más frecuente con el que tengan, porque igual no vamos a dejar de comunicarnos con la familia, ¿no? Entonces es importante saber cuál es el medio en el cual podemos hacerlo y también saber la conectividad a la que tienen, porque eso nos va a permitir planificar nuestras actividades. Luego, ¿cómo analizo e identifico las condiciones que tienen mis niñas y niños para aprender en la comunidad? Bueno, esto se hace a partir de la entrevista con la familia. Es una parte que podemos nosotros recoger esa información porque la familia es parte constituyente de la comunidad y nos puede dar mucha información acerca de las costumbres, de las cosas que hacen cotidianamente, ¿no? En la comunidad, la organización misma que tiene la comunidad o el espacio donde ellos habitan, pero también es la observación del contexto, ¿no? Allí podemos nosotros sacar esa información respecto a los espacios para desarrollar aprendizajes, los materiales y recursos no estructurados que podemos conseguir de la comunidad y también identificar algunos aliados que puedan colaborar con nosotros durante las actividades, que puede ser un familiar, que pueden ser los mismos padres de familia, que puede ser una autoridad, el sabio de la comunidad y que en algún momento nosotros podamos convocar para que nos ayuden en algunas actividades con los chicos. Entonces, hasta allí estamos cerrando un poco este proceso. Yo los invito, a continuación, por favor, Patti, ¿cuándo puedo hacer la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros sugiriendo respecto a esto? Nosotros en una modalidad presencial o semipresencial estamos sugiriendo que esta evaluación se haga durante el periodo de adaptación, pero cuidando la esencia de ese tiempo. Es decir, esto implica que hay que darle prioridad en estos primeros días para el establecimiento de vínculos con nuestros niños y nuestras niñas. Es importante que nosotros nos acerquemos a ellos, pero no solamente nosotros para conocerlos y que ellos nos conozcan, sino para que se conozcan entre ellos. Para los niños, el retorno es una oportunidad de reencontrarse, no solo con ustedes, sino también con sus pares, con sus compañeritos, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprovechemos estos primeros días para hacer este trabajo de justamente procurar que se integren al grupo, ¿no? Mientras tanto, podemos nosotros ir recogiendo información de la familia y de la comunidad, ¿no? Que eso no es necesario que sea en el horario escolar. Nosotros ya tenemos un cronograma organizado con las familias para poder ir recogiendo esa información. Cuando ya nosotros veamos que los niños están más cómodos y más seguros en el servicio educativo, entonces ese es el momento oportuno para que iniciemos con el recojo de información del nivel de desarrollo de las competencias en todos los momentos de la jornada pedagógica, ¿no? Nosotros sabemos que en cada uno de ellos tenemos oportunidad para recoger información de algunas competencias en específico y en otras, bueno, propondremos algunas actividades que sean lúdicas que me permitan observar la competencia de manera espontánea y natural en los chicos. En la modalidad a distancia, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, te sugerimos y te recomendamos que puedas realizar este recojo de información de manera muy similar a lo que se hizo el año pasado. Sin embargo, ahora hay oportunidades de que tal vez sí se puedan hacer tal vez algunas visitas domiciliarias para poder conversar con la familia, observar al niño, ¿no? Porque entendemos que tal vez hayan algunos chicos que por sus condiciones de salud no asistan al servicio educativo. Entonces, igual, hay que establecer vínculos con ellos y con las familias previamente a través de diferentes actividades que les permitan conocerse para luego proceder a recoger la información. Y si tenemos oportunidad de contactarnos con ellos a través de videollamadas, pues hagamos eso para poder observarlos haciendo alguna actividad con la familia, ¿no? No se olviden que igual hay que organizar un cronograma previamente con ellos para poder realizar estas entrevistas o estos encuentros. Muy bien, a continuación, Patti, solo me resta ya para terminar señalarles que los invitamos a revisar pues la cartilla que se ha preparado desde la dirección denominada la evaluación diagnóstica de entrada como punto de partida, donde ustedes van a encontrar esta información tal vez con mayor detalle y para que pueda darles algunas ideas más para poder organizar este proceso tan importante para nuestro trabajo pedagógico.